Hola, qué emoción. Al fin comenzamos esta experiencia de escalada clínica. Y bueno, van a ser un par de días interesantes donde les voy a dar bastante información. Esta semana voy a abrir inscripciones al workshop Escalada de Kinesiología Clínica, una forma de analizar a los pacientes que al menos a mí me ha cambiado la vida y a los que han estado en mis cursos también. Así que bueno, para los que no me conocen, me presento. Yo soy Luis Felipe Rojas, soy kinesiólogo, magíster en terapia manual ortopédica. Soy chileno, estudié en la Universidad Andrés Bello, en la escuela del doctor Mariano Rocabado, pregrado, posgrado. Y bueno, hace unos años vivo en Colombia, donde he podido trabajar con odontólogos en posgrados, diferentes tipos de especialistas, desde ortopedistas de los maxilares, ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales, rehabilitadores y bueno, de todo un poco. Así que me he metido en este mundo ya desde adentro hace aproximadamente 12 años. Y bueno, les cuento cómo yo hacía mi trabajo antes, cuando no entendía todo esto que les voy a explicar. Pues yo era de esos kinesiólogos que trabajaban en una clínica que le llegaban pacientes cada 20 minutos. Tenía mis herramientas, habitualmente me daban indicaciones, hay que aplicarle a este paciente ultrasonido, corriente, calor, luego hacer ejercicios terapéuticos y estabilización. Entonces, además de que demoraba un tiempo en hacer un diagnóstico, lo aplicaba todo muy localizado en la patología, por el diagnóstico. Si era un problema cervical, pues me enfocaba en las pruebas cervicales y todo se aplicaba ahí. Si era un problema mandibular, aplicaba, qué sé yo, ultrasonido, calor, ejercicios a nivel miofacial, luego articular y finalmente una estabilización y hasta ahí yo pues hacía lo que correspondía. Para eso había estudiado, ¿no? Eh, Cuando llego a Colombia, hace 12 años, pues empecé a hacer lo mismo y bueno, ya trabajaba solo, ya no trabajaba con pacientes cada 20 minutos, sino que tenía un paciente a la hora y volví a aplicar un poco lo que había hecho, paso a paso, aplicaba todos los protocolos, pero bueno, decía, aquí se me mejoran los pacientes, sí, pero ¿cuántos? 7, 8 de 10. Y para el resto era muy bueno, una estadística buenísima, o sea, se te mejoran 8 de 10 pacientes, eso es muy bueno. Pero de todas maneras yo decía, bueno, ¿y qué pasa con ese porcentaje que queda sin resolver? Entonces ahí me daba un poco de impotencia, un poco de frustración. Y bueno, como que no me alcanzaba el tiempo para todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Encontré una forma, como quien dice, de clasificar a los pacientes de acuerdo a la historia clínica. Empecé a dar cuenta que habían cosas que yo no preguntaba. Y después dije, epa, estos pacientes responden a ciertos patrones. Y los empecé a clasificar. Y bueno, empecé en algún minuto a confiar un poco más en lo que estaba viendo y que no todo me lo habían enseñado, que habían cosas que no estaba viendo. Empecé a entender una escuela mucho más funcional, empecé a escuchar a diferentes tipos de odontólogos y escuelas, pues también me empezaron a invitar a posgrados y en los posgrados me decían, Luis Felipe, muy interesante lo que estás contando y los resultados que me estás mostrando, pero eh, aterrízanos la idea, o sea, ¿cómo nos puedes explicar esto? Bueno, algo que a mí se me había vuelto tan fácil de hacer, no era tan fácil de explicar. Entonces ahí un día me senté y comencé a redactar, ¿no? Como quien dice, poner todo lo que estaba en mi cabeza, pero ahora escribirlo. Entonces me tocaba imaginar mucho desde que entraba el paciente, se sentaba, yo le preguntaba, pasaba la camilla, todo, todo, todo. Y bueno, así nacieron los protocolos clínicos que me hicieron más fácil todo, me simplificaron los procesos, empezaron a llegar resultados diferentes y pues los tiempos también mejoraron. Los profesionales que vienen a mis cursos dicen, wow, Luis Felipe, me ha mejorado todo lo que he estudiado, porque casi siempre estudian mucho los profesionales, pero me dicen, después de lo que me enseñaste, me has hecho la vida súper fácil. O sea, ahora llego al diagnóstico mucho más directo y pues no, con estos protocolos facilísimo. Bueno, entonces esto finalmente, toda esta experiencia, me ha llevado a enseñarle a otros profesionales y que ahora ellos apliquen lo que yo aplicaba. Entonces ha sido muy bonito ver cómo otros profesionales están haciendo lo que en algún minuto me tomó unos años resolver, ¿no? Y ahora, pues la idea es mostrarle un poco más que pueden tener resultados. Hay gente muy talentosa, muy educada, muy formada y que a veces no saben por dónde empezar. Entonces ya empiezan a ver resultados,
para poder clasificar a sus pacientes, definir qué protocolo les sirve a cada uno y empiezan a ver resultados desde la primera cita. Hacen técnicas más precisas, demoran menos y bueno, ahora ya uno se enfoca más en el origen funcional y no tanto en la patología como a uno se la enseñaron. No es que yo no haga TM o cráneo cervical, no, pero es que ahora lo veo como un recurso para entrar. Es a través de la biomecánica que yo ingreso a estos sistemas superiores que les voy a ir mostrando en estos días, pero ya no lo trato de forma local, sino que veo cómo esa patología se integra ahora a otros sistemas, hasta las disfunciones craniocervicales, craniomandibulares, la postura y todo eso, a través de esto que les voy a ir mostrando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr en estos días que vamos a hacer el workshop? Van a aprender a clasificar a sus pacientes con simples preguntas en la historia clínica. Vamos a ver qué pacientes básicos o netamente biomecánico o estructural, son poquitos, pero los hay, o un paciente a nivel intermedio que es más biomecánico, postural, pero que a la vez tiene un cortocircuito. Ese paciente que tiene una alteración de la postura, ese paciente que tiene un problema para caminar y que uno le pone un par de algodones, unas pruebas mandibulares y ¡wow! Magia, ahora camina espectacular. Bueno, ese es el paciente intermedio, es más habitual. Pero hay otro paciente que se nos escapa y es el paciente que se vuelve complejo, el paciente más avanzado, que es el paciente que combina, viene por una patología, algo así como una alteración postural, que me lo remite un odontólogo y me dice: Luis Felipe, este paciente tiene una alteración postural, pero tiene un problema oclusal, quiero saber cuándo empiezo, o empiezas tú o empiezo yo. Y ese paciente que a la vez se le suman cortocircuitos, por ejemplo, tiene una alteración de la marcha por un problema oclusal, pero a la vez tiene detonantes en áreas de su vida, ese es un paciente que se pone complejo. Y bueno, esa es un poco la idea de la escalada clínica, que lo voy a llevar del paciente más básico al intermedio y al avanzado. Entonces, con todo esto, ustedes van a optimizar sus tiempos de evaluación. Van a saber en qué momento van a iniciar sus tratamientos o en qué momento derivan al paciente o necesitan trabajar en equipo. Hay cosas que pueden resolver ustedes y otras que les toca remitir. Bueno, este jueves 20 vamos a abrir inscripciones y les tengo unos bonos increíbles, así, y para que tomen acción rápida, y una tremenda oferta, así que estén atentos. Esto, chicos, es solo el comienzo y les voy a enviar un video para que lo puedan ver. Demora unos 15 minutos, pero ahí les explico mucho más este modelo clínico sobre la jerarquía de sistemas, los switch, cortocircuitos, detonantes y cómo lo vamos a ir desarrollando. Así que los dejo, un abrazo a todos, espero verlos pronto. Saludos. Hola, ¿cómo están? Aquí Luis Felipe nuevamente en tiempo real. Oye, ayer les compartí un poco de mi historia, les envié el video clave también donde les explico la base de este modelo clínico que estoy desarrollando y aplicando y también enseñando sobre la jerarquía de sistemas, los switches biomecánicos, los cortocircuitos, detonantes y los diferentes niveles de pacientes con que nos vamos a encontrar. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Tenemos pacientes básicos, intermedios, avanzados. Es más fácil verlo de esa manera, en esta escala de jerarquía. Y si vieron el video, seguramente ya están viendo que su práctica va a ir cambiando con el tiempo, porque hay mucho, mucho más de lo que realmente hemos aplicado. Hoy quiero darle un poquito más de valor práctico y quiero que entiendan cómo piensa un clínico disruptivo cuando le llega un paciente nuevo y empieza a entender toda esta información, porque hay que empezar a clasificarlo, ¿no? La mayoría de los colegas actúa, ya sabemos, como desde el síntoma, como les conté ayer. Un dolor mandibular, pues me enfoco en la mecánica mandibular. Un dolor de cabeza, me enfoco en la mecánica cervical. Casi siempre estamos como enfocados en la zona donde está el dolor. Por ejemplo, cuando un paciente llega con dolor cervical, con migraña, con desviación mandibular o con dolor lumbar, ahora ya tenemos que pensar que ya no se trabaja directamente donde está el síntoma, sino que tenemos que ir a entender qué pasó en el camino para llegar a tener ese síntoma. Bien, entonces, ustedes ya saben que eso habitualmente está en otro lado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacernos son algunas preguntas. ¿Dónde están estos switches biomecánicos? ¿Dónde están los cortocircuitos? ¿Será un detonante? ¿En qué nivel pongo a mi paciente para saber qué tipo de protocolo le voy a aplicar? Y esa es la lectura que me cambia totalmente el enfoque, definir qué protocolo voy a aplicar. Entonces, para un paciente básico habitualmente aplico un protocolo
más biomecánico, un protocolo postural, un protocolo que me habla de indicadores, ¿cierto? Me enfoco más en la estructura. Un paciente intermedio, pues ya empieza a mezclar un poco de la parte biomecánica, pero también con componentes del sistema nervioso. Y él necesita otro tipo de tratamiento antes de corregir la mecánica. No es que no hay que corregirla, tiene otras prioridades, ¿bien? Y un paciente avanzado, pues obviamente este paciente ya está gobernado por otros detonantes, componentes en áreas de su vida. Por ejemplo, el componente límbico tiene mucho que ver con emociones, experiencias, aprendizaje a lo largo de la vida que han dejado tal vez un sistema nervioso autónomo activado y ahora hay que apagarlo primero. Entonces hay que ir a controlar los detonantes, después controlar los cortocircuitos y después ver qué me queda pendiente en la parte mecánica. Ese es un paciente avanzado. Entonces, cuando empiezas a entender todo esto, ya uno deja de aplicar técnicas al azar y comienza a decidir estratégicamente qué técnica me sirve, en qué caso. Entonces ya no aplico tantas técnicas, aplico menos técnicas, por tanto, las herramientas que tienen las puedes seguir usando, pero de una forma más estratégica. Ojo con esto, porque aquí no es que tengan que estudiar mucho más, tienen que empezar a razonar. ¿Bien? Ahí está la diferencia entre un terapeuta que resuelve y uno que solamente trata los síntomas y le dan el gusto al paciente. Bueno, lo que viene mañana es súper importante. Mañana les voy a contar cómo aplico todos estos protocolos ya en tiempo real, paso a paso, para que puedan decidir, sin adivinar, qué es lo que necesita cada paciente según su nivel de la jerarquía. Bien, recuerden, este jueves 20 vamos a abrir inscripciones al workshop donde vamos a profundizar todo esto de forma práctica, con casos reales, plan de acción y herramientas que pueden aplicar desde la primera cita. Siempre me gusta que tengan algo para resolver. Así sea poquito, pero comiencen resolviendo. Eso es súper importante. Bueno, ¿qué quiero que se queden hoy con la idea? Si ustedes logran identificar el sistema en la jerarquía de sistemas, el sistema correcto, el cuerpo es como que te abre las puertas, como que te dice, wow, al final alguien me está entendiendo. Y si no, pues te vas a quedar tratando la consecuencia que habitualmente es estructural, biomecánica y pues de ahí no vas a pasar. Entonces, hay algunos pacientes que sí necesitan un enfoque mecánico estructural, pero son pocos. La mayoría son pacientes intermedios o avanzados. Pero bueno, hay que empezar por la biomecánica, es normal, yo los entiendo. Bueno, escucha nuevamente todo este audio con calma, toma tus notas mentales ahí y mañana seguimos. Eh, Atentos que dentro de poco les voy a subir un video con casos y se los voy a ir explicando también para que tengan ahora no solo la idea mental, sino que lo puedan ver, porque es súper importante. Así que atentos a la próxima publicación, porque ahí les quedará mucho más claro este audio. Un abrazo, nos vemos mañana. Hola, aquí Luis Felipe nuevamente, día 3. Primero quiero felicitarlos porque este ha sido un grupo súper estable y comprometido, un 98% de retención en 3 días, eso no es habitual, así que estoy súper contento. Bueno, estos días ya hemos visto conceptos fundamentales, jerarquía de sistemas, cortocircuitos, detonantes, pacientes básicos, intermedio, avanzado. Ahora quiero saber qué protocolo, cómo lo aplico en cada uno. Y para esto necesitamos hacer preguntas claves en la historia clínica. Y tienen que ser preguntas que te saquen de lo habitual para que te veas diferente. Por ejemplo, si a un odontólogo le llegan porque me quiero hacer una ortodoncia, una rehabilitación oral, o mira, tengo una simetría facial, necesito ortopedia maxilar o una cirugía maxilofacial. Bueno, ese es el motivo de consulta. Ahora, como odontólogo, tú le vas a preguntar, ok, ¿has tenido dolor de cabeza? ¿Has tenido dolores de columna? ¿Has tenido problemas cervicales? Por ahí ya se empiezan a alejar un poco de las preguntas habituales y el paciente los ve como alguien diferente. Un fisioterapeuta que habitualmente un problema lumbar, dolor cervical, un dolor en una rodilla, ahora le vas a preguntar cosas que no acostumbras a preguntar. Oye, ¿te han hecho ortodoncias? Sí, ¿cuántas? 2 ortodoncias, mira, y cuando te quitan los retenedores, los dientes como que se mantienen en su lugar o se quieren volver a torcer. Esas cosas te van diciendo que hay algo más. Bruxas, aprietas los dientes. Bueno, eso el paciente también lo agradece y dice, mira, este fisioterapeuta me preguntó cosas que otro no. Y si después le evalúas cosas que otro no, pues mucho mejor. Ambos, fisioterapeutas y odontólogos, pregunten por esto. Alteraciones del sueño, gastrointestinales y estado anímico emocional. Esas preguntas no fallan.
Bien, antes de pasar a cualquier técnica, tú tienes que tener claridad más o menos con estas preguntas para ver dónde vas a clasificar a cada paciente. Ahora, un paciente básico te va a decir, no, es que a mí me duele el cuello, la columna cervical. Sí, y tú te lo vas a sacar con esas preguntas y le vas a decir, ¿tienes alteraciones del sueño, gastrointestinal, cambio en el estado anímico? No, 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 solo me duele el cuello. Ok, te vas directamente a un análisis de postura, un análisis biomecánico, cráneo cervical, cráneo mandibular, te quedas en la mecánica. Para esto podemos analizar con las plomadas, con la cuadrícula, apoyo podal. No siempre es necesario un podoscopio, así que odontólogos no se limiten por eso. ¿Sí? No debes sacarle la ropa al paciente como creemos, no es necesario. Basta con que en un principio analices cómo está su cráneo, su pelvis en relación al apoyo de los pies. Y obviamente tienes que ir aprendiendo algunas pruebas a nivel oclusal y mandibular y ver cómo cambian los centros de gravedad en relación al apoyo de los pies. Oh, mira, le puse unos algodones y mi paciente se empezó a ir hacia el lado. Ok, hay un componente oclusal. Mira, le puse un bastón y se fue totalmente hacia un lado su pelvis, pero el cráneo no. Ah, hay un componente mandibular. ¿Listo? Eso es protocolo postural, básico y biomecánico. Ahora, el paciente intermedio, que le voy a hacer un protocolo mixto, es un paciente que te pregunta por el mismo problema cervical o tengo un problema oclusal, mandibular, pero resulta que en la historia clínica te dice que sí tiene alteraciones del sueño. Oye, sí, fíjate que también tengo problemas gastrointestinales y pues ronco también. Parece que tengo una apnea del sueño. Ok, tú dices, me tengo que salir claramente de lo mecánico para ir a ver qué más hay ahí en el sistema nervioso. Bueno, estos son los pacientes que tú le tocas un punto, por ejemplo, en el tendón del temporal o el pterigoideo medial y resulta que los síntomas se manifiestan en otro lugar. Y tú dices, pero ¿por qué si le toco el tendón del temporal? Porque el paciente tiembla. Me dio una respuesta autónoma. Ah, este paciente es mixto. Bueno, es un paciente que lo puedes ver en la camilla. Puede ser en el sillón odontológico si estás empezando. No necesitas una camilla. Lo importante es que no cambies las condiciones al principio. Si lo evalúas en sillón odontológico, de principio a fin. Bien, entonces para empezar, no necesitas camilla, no necesitas podoscopio. Hazlo con lo que tienes, pero diferénciate con cosas bien estratégicas. En el protocolo intermedio, mixto, perdón, hay un análisis de indicadores. Ahí es cuando yo empiezo a analizar la longitud de las piernas, de los brazos, el cráneo, la dinámica mandibular, porque son indicadores, son hojas de rutas que yo busco cortocircuitos, los estimulo y veo cómo cambian los indicadores. Y el mismo cuerpo me va diciendo si esto mejoran los indicadores, pues voy muy bien, o si los indicadores empeoran, pues no voy tan bien. Entonces aquí es donde yo pongo, no sé, algodones en la boca, un test de Measurement, y resulta que las piernas que estaban desniveladas se me nivelan. El odontólogo diría, wow, pongo estos algodones, intervengo en su oclusión y resulta que, mira, le cambia la postura a nivel de indicadores. Perfecto, el odontólogo empieza tranquilamente. Pero resulta que tú pones unos algodones y esas piernas que se veían bien ahora se desnivelaron. Y en los brazos que se veían bien ahora se desnivelaron. O si estaban desnivelados, ahora empeoraron. Pues claramente las señales te están diciendo, no te metas en esa boca todavía, espérate. Parece que necesitas ayuda primero de un fisioterapeuta para que te nivele las bases de todo este sistema biomecánico que viene de los pies hacia arriba y después hacemos el final en la boca, en la oclusión, en la mandíbula. Bien, ese es un paciente intermedio con un protocolo mixto. Y el paciente avanzado, que aplicamos un protocolo integrativo, aquí yo tomo con una mano, voy a simular mi mano izquierda, toco un cortocircuito. Por ejemplo, tendón del temporal. Listo, toco con una mano y con la otra mano es como que cierro el sistema, un sistema eléctrico, prácticamente con mi otra mano cierro el sistema. Entonces con una mano toco el cortocircuito y con la otra empiezo a hacer algo que se llama secuencia de resonancia funcional ascendente. Entonces, con esa secuencia yo empiezo a analizar conflictos emocionales, áreas de la vida, en qué momento, porque las emociones se van alojando en ciertas zonas del cuerpo y ahí tú es como que le pones el dedo en la llaga. Es cuando el sistema te dice, no me hables de ese tema. Por ahí tengo un video de esos, mírenlo. El sistema te está diciendo, no, 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 no te metas ahí. Y muchas veces hay respuestas autonómicas. Recuerden que el autónomo es el que recibe el impacto. Bien, entonces a todo esto es lo que llamamos la escalada clínica, llevar a un paciente desde lo biomecánico, encontrando cortocircuitos, tras la disfunción biomecánica. Cuando yo hago un análisis biomecánica, busco qué es lo que hay detrás de esa disfunción. Esos
cortocircuitos que están camuflados en esos tejidos blandos. Y luego voy observando la respuesta del cuerpo a nivel autonómico, componente límbico. Y bueno, hay pacientes que a veces son mucho más sensibles de los que consideras y se te pasa un sistema biológico cuántico. Y aquí vienen otros conflictos que, bueno, se empiezan a ir más alto en la jerarquía. Por ejemplo, cuando hay conflictos límbicos, emocionales, que no están en coherencia con sus sistemas de creencias. Bien, hay personas que dicen tener mucha fe, pero tienen mucho miedo. No tiene sentido. O tienen mucha tristeza y uno dice, bueno, ¿dónde está la fe? ¿Cierto? Entonces hay cosas que el cuerpo también las detecta. Bueno, ahora hay otro tipo de escalada que es la escalada en tu formación, ¿no? Por eso he ido diseñando un camino progresivo que pasamos desde un workshop a un curso online para que vayas empezando por algo básico y en algún minuto pueda llegar a un curso presencial. Bien, para eso yo hice un video que te lo voy a dejar aquí al final y puedas entender un poco más de qué va todo esto. Y bueno, para mañana jueves vamos a abrir inscripciones al workshop Escalada de Kinesiología Clínica a mitad del día. Bien, para que la gente de Europa también se pueda conectar. Una hora antes, tienes que estar muy atento, una hora antes te voy a mandar un mensaje para que estés pendiente y a mediodía tomes acción rápida. Bien, puedes asegurar rápidamente ahí con algunos beneficios exclusivos, los que ya quieran entrar primero, siempre pues obviamente tenemos algunas ventajas y la idea es que puedan estar en Latinoamérica y en Europa y no se lo pierdan. Bien, así que les recomiendo estar súper pendientes porque esos son cupos obviamente preferenciales y habitualmente se van súper rápido. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí. Esto recién comienza. Mañana es un día clave en todo este proceso, así que nos estamos hablando. Saludos y éxitos. Chao, chao.